En este vídeo vamos a analizar los 10 indicadores de trading personalizado más virales, buscados y codiciados de todo internet. Y te regalo el que quiera de todos ellos totalmente gratuito. Pero no solo lo vamos a analizar, sino que te voy a enseñar a utilizarlos de forma correcta, y si te quedas hasta el final del vídeo te diré cómo puedes descargarlos gratis hoy mismo. Hay una cosa clara: si entras hoy mismo a TradingView, YouTube o TikTok, te vas a encontrar con un bombardeo masivo de indicadores mágicos, scripts personalizados con miles de likes, paneles espaciales llenos de colores y suscripciones de 500 o 100 dólares al mes que te prometen leer algoritmos institucionales con un solo clic. Hablamos de gigantes virales como MarketSyper, LuxAlgo, Smart Money Concept, TTM Squeezy o el perfil de volumen. Los traders retail los codician, los piratean, los intentan recrear con cloud sin éxito y basan el 100% de su capital en las señales que estos scripts escupen en pantalla. Pero hay un secreto oscuro en esta industria que nadie te cuenta: el 90% de estos indicadores premium a nivel de código algorítmico no son más que matemáticas de los años 70 empaquetadas con colores de neón y etiquetas de buy y sell. Estás pagando por una caja negra que, bajo el capó, es simplemente un MACD cruzando una media móvil con un filtro visual para ocultar el ruido. Soy Ignacio Yago, trader cuantitativo y analista de mercados profesional, con más de 15 años de experiencia en los mercados. Y tras analizar, auditar y desarrollar cientos de indicadores y algoritmos en mi trayectoria profesional, hoy vamos a hacer algo que no se ha hecho en internet. Vamos a tomar los 10 indicadores personalizados más virales, los vamos a clasificar en una tier list definitiva, vamos a destriparlos, mejorarlos y evolucionarlos, para que puedas tener acceso a unos indicadores que realmente merezca la pena que hagas un backtest sobre ellos. Pero no vamos a evaluarlos por los bonitos que se ven o por el marketing de sus creadores. Vamos a abrirlos en canal. Los vamos a juzgar desde la óptica del trading cuantitativo profesional. Al terminar esta masterclass sabrás exactamente qué motor matemático se esconde detrás de cada uno de estos 10 titanes. Conocerás sus ventajas, sus debilidades ocultas, cómo el retail pierde dinero usándolos al revés y, lo más importante, te daré la operativa y los tips accionables para usarlos como un trader profesional. Vamos a limpiar tu gráfico de basura visual y a construir una arquitectura de trading real. Y si te quedas hasta el final del vídeo te diré cómo descargarlos gratis. Pero no nos vamos a quedar en la simple crítica. Te voy a explicar exactamente qué es cada uno, para qué se inventó, cómo se opera, por qué el retail pierde dinero con ellos y, lo más importante, te voy a revelar cómo he tomado la matemática base de estos 10 titanes y la he vaciado y la he reconstruido desde cero con arquitectura cuantitativa profesional. Te enseñaré cómo transformar un indicador que te hace perder dinero en un motor lógico listo para operar algorítmicamente sin que tengas que programar ni una sola línea de código. Empecemos. Arrancamos en el fango con la categoría F, con el puesto número 10, las herramientas alternativas de Smart Money Concepts, específicamente los indicadores aislados de Order Block y Liquidity Sweeps o barridos de liquidez. ¿Qué son exactamente estas herramientas? Pues bien, en teoría buscan marcar zonas donde las instituciones han inyectado grandes cantidades de capital. Un order block es supuestamente la vela contraria antes de un movimiento fuerte, y un sweep marca el momento en el que el precio rompe el mínimo o el máximo previo solo para atrapar a los minoristas y luego girar. El trader promedio opera esto colocando órdenes limitadas de compra o venta justo en esa cajita dibujada, esperando un rebote mágico. La trampa aquí es que te descarga un indicador gratuito que te pinta rectángulos por todos lados. El código de estos indicadores es pobrísimo, simplemente marcan la última vela, no tienen memoria, no saben si la zona ya fue mitigada en el pasado y marcan barridos con cualquier mecha minúscula. Pero yo he eliminado esta subjetividad por completo. Mi indicador de order blocks no son dibujos estáticos, son entidades algorítmicas vivas. Te lo explico.
Le he inyectado un sistema de mitigación parametrizable de 3 estados. El bloque ahora por fin sabe si ha sido tocado o invalidado y se apaga automáticamente. Para los barridos de liquidez he añadido un parámetro estricto que exige una reversión con cierre de vela, no solo una mecha rápida, lo que elimina hasta el 80% del ruido falso. Y lo más importante, he incorporado un filtro de breaker blocks exclusivo, es decir, cuando un bloque falla y es atravesado, el algoritmo detecta el cambio de polaridad y lo convierte en una zona de ataque inverso. Operar con las herramientas de internet o las nuestras propias diseñadas con cloud es como tener una cámara de seguridad que pita con cada paloma que pasa por delante de la casa. Pero este indicador ahora tiene un motor de seguridad armado que exige ver la identificación antes de abrir la puerta. ¿Cómo se opera esto estratégicamente? Muy sencillo. Para usar este indicador correctamente, la estrategia se basa en operar los extremos y la validación. Espera a que el precio llegue a un order block validado o que realice un sweep confirmado por cierre de vela y solo entonces usas esa zona como tu mapa de calor para buscar un patrón de giro. No compras a ciegas, usas estas herramientas para saber exactamente dónde es estadísticamente viable buscar una reversión. Pasamos al puesto número 9, todavía en la categoría F, el Market Cipher y sus infinitos clones. Este es probablemente el panel visual más famoso de internet. Se presenta en la parte inferior de tu gráfico como un árbol de Navidad lleno de ondas, cruces, puntos verdes y diamantes amarillos. Básicamente es la fusión de un oscilador de momentum básico que mide la velocidad del precio junto a un indicador de flujo de dinero que intenta medir el volumen sin gran éxito. La operativa tradicional te dicta que cuando ves un punto verde en la parte baja, compres ciegamente. El problema gravísimo es que este indicador dispara cruces sin parar en mercados laterales, generando una sangría letal de latigazos falsos. El retail compra con cada punto verde y es masacrado por las comisiones y los stop loss. En la arquitectura mejorada de este indicador he unificado el oscilador de ondas y el flujo de dinero en un solo núcleo hiperfiltrado con decaimiento adaptativo. He destruido las señales falsas, inyectando una triple confluencia obligatoria. Ahora este indicador es un sistema real y completo que solo te dará luz verde si la onda cruza y si está en un extremo absoluto de sobreventa y además el volumen adaptativo acompaña en la misma dirección. Además, le he programado un motor que detecta divergencias estructurales, comparando ventanas de varias barras de forma automática, algo que en la versión original tienes que hacer a ojo. El clon de internet es una ametralladora disparando a ciegas en la oscuridad, pero esta nueva versión es un francotirador que exige 3 condiciones climatológicas perfectas antes de liberar el gatillo. El tipo operativo y la estrategia real aquí es operar reversiones a la media tras un agotamiento confirmado. Cuando tienes esta triple confirmación, precio en extremo absoluto, cruce validado y divergencia estructural a tu favor, ejecutas la operación en contra del movimiento de agotamiento previo, buscando volver al precio promedio. Has convertido un panel confuso en un setup de francotirador objetivo. Hasta aquí hemos limpiado la basura visual, pero ahora entramos en un terreno peligroso. Herramientas que parecen profesionales, que se venden por cientos de dólares e incluso miles, pero que esconden fallos estructurales que destruyen cuentas enteras por un mal uso estadístico. Muchos traders novatos se creen que por pagar una suscripción a Claude van a poder replicar, crear o mejorar indicadores o bots de trading con la ayuda de la IA. Pero Cloud en esta historia no es más que un programador de nivel medio alto. Resuelve el mismo problema que si contratases a un programador, nada. Aunque en las redes sociales se glorifiquen estas IAs, como norma general suelen ser glorificadas por influencers de trading que saben de la ingeniería de estos modelos entre cero y nada. Porque el problema de base sigue persistiendo y no es el saber programar o no, sino la carencia de la experiencia para saber qué programar y cómo. Porque programadores se han podido contratar siempre y los retail perdían dinero igualmente. Por lo que este tipo de modelos de IA no cambian absolutamente nada, aunque estén muy de moda. Como digo, la IA no sustituye,
potencia, y en este caso potencia la exposición de los retail de forma masiva al mercado con herramientas diseñadas, validadas y supervisadas en masa por ellos mismos, abocados a la quiebra. Pero como ya sabes, para el que le interese, este problema se resuelve de forma real con un par de clics desde Stratos, ya que accede a herramientas profesionales diseñadas y desarrolladas por profesionales. Con esto subimos a la categoría D. En el puesto número 8 tenemos al Traders Dynamic Index, conocido mundialmente como el TDI. Los usuarios lo describen en redes como el santo grial clásico dentro de las comunidades de Forex. ¿En qué se basa? Pues es algo así como una matrioshka matemática. Toma el RSI, que mide la fuerza del precio, le aplica una media móvil para suavizarlo, luego aplica una segunda media como línea de señal y finalmente lo envuelve en unas bandas de volatilidad. El trader retail lo opera buscando el cruce exacto entre la línea del precio y la línea de la señal. La trampa mortal del TDI que todos conocéis es el sobresuavizado. Al aplicar medias sobre el RSI, el indicador se vuelve hermoso a la vista, pero inútil para la ejecución. Se vuelve extremadamente retrasado. Cruza tan tarde que cuando te da la señal de entrada, el movimiento del mercado ya ha recorrido la mitad de su distancia objetivo. Para solucionar esto, he tomado este concepto y lo he reconstruido bajo el concepto de alta frecuencia. Primero, le he inyectado matemática de Fibonacci en sus bandas de volatilidad, usando la proporción áurea de 1.68, alineándose perfectamente con los extremos reales del precio. Pero la verdadera revolución es el filtro direccional inquebrantable que le he incorporado, basado en la línea base del mercado, la MBL. He restringido las señales de forma dictatorial. Ahora el indicador tiene prohibido lanzar señales de compra si los cruces ocurren por debajo de la línea base y tiene prohibido vender si ocurren por encima. Es algo así como conducir en una gran ciudad. El TDI normal te deja meterte en dirección contraria si el semáforo está verde. Pero esta nueva versión detecta el flujo de la avenida principal y bloquea el motor si intentas ir en contra del tráfico pesado. Es pura lógica de trading cuantitativo de nivel 1. ¿Cuál es la estrategia operativa aquí? El tip definitivo para el TDI modificado es usarlo exclusivamente como una estrategia de continuación de tendencia, operando el pullback, por ejemplo. Ignora la gran mayoría de los cruces y solo buscas ejecutar aquellos que ocurren justo rebotando en la línea base del mercado, la MBL, a favor de la tendencia principal. Ahí es donde entras con el riesgo más bajo y la mayor probabilidad matemática de que el impulso continúe. En el puesto número 7, coronando la categoría D, están las switch multiseñal. Estos indicadores son masivamente populares porque empaquetan de todo en tu pantalla y te escupen un cartel gigante que dice Strong Buy o compra fuerte. Mezclan fórmulas ocultas de tendencia, osciladores y medias móviles, todo para darte una decisión masticada, algo que cualquier usuario recién iniciado en el trading con nivel de conciencia básico busca y desea. Su uso es obvio, hace lo que el letrero te diga, no hay más misterio. Vas a perder dinero, ¿por qué? Porque el problema es que son cajas negras. Estás delegando tu dinero a un algoritmo opaco del que no conoce el código ni su funcionamiento real. No sabes si el sistema te mandó a comprar porque estalló la volatilidad o simplemente porque giró una media lenta en el pasado. Si no sabes por qué entras al mercado, no puedes gestionar el riesgo para salir. Fin. Y esto es lo opuesto a la rentabilidad. Pero he reventado esta caja negra y la he hecho de cristal. Con el indicador que te voy a regalar al final del vídeo, tienes a tu disposición 4 factores dinámicos: tendencia, momentum, volatilidad y volumen, con peso 100% configurables por ti. No te doy un triste y aburrido cartel de compra aquí. Te doy un score numérico continuo de menos 100 a más 100. Y para el volumen no uso la cantidad bruta, uso un detector de picos que compara el volumen actual contra su media reciente. No te doy un coche cerrado con candado, te doy una mesa de mezcla de estudio profesional.
Si tu sistema opera ruptura, subes el ecualizador de volatilidad al 80%. Si opera retroceso, subes el de momentum. Tienes el control total. Estratégicamente, esto te permite operar ruptura o breakout de forma sistemática y sin adivinanzas. La operativa profesional dicta que si tu ecualizador paramétrico te marca que la volatilidad y el momentum superan simultáneamente tu umbral exigido, por ejemplo el 80%, acompañado de un pico de volumen, tiene la confirmación objetiva de que el mercado tiene fuerza institucional para romper una resistencia y no volver a caer. Esa es la validación matemática perfecta para entrar a favor de un impulso. Avanzamos a la categoría C, donde entramos en indicadores con potencial real. Puesto número 6, el Wave Train Oscillator. Este indicador busca identificar los ciclos de mercado dibujando una onda suave que oscila entre zonas superiores e inferiores. Su objetivo es detectar el agotamiento del precio. El trader retail lo usa para vender cuando la onda llega arriba y comprar cuando la onda llega abajo. Mal. La trampa algorítmica aquí es que en un mercado con una tendencia alcista agresiva, el wave trend se quedará pegado en la zona superior de sobrecompra y te dará 5, 6 o 7 cruces a la baja consecutivos. El retail, al ver los cruces, vende las 5, las 6 o las 7 veces, intentando adivinar el techo, y pierde todas las veces porque la tendencia lo arrolla. La evolución que he implementado en este indicador ha sido quirúrgica. Primero, le he programado de forma correcta y profesional la fórmula exacta de normalización matemática pura que muchos piratas en internet simplifican mal rompiendo los datos. Y segundo, le he inyectado un condicional antitendencia extremo. El motor lo he simplificado para evitar el repintado y las falsas señales. Directamente, el cruce direccional no existe si ocurre en tierra de nadie. Ahora la señal solo es válida si ocurre físicamente dentro de la zona extrema de sobreventa o sobrecompra. Ahora es como un motor con un limitador de revoluciones inteligente. No te deja cambiar de marcha por accidente, solo engrana la señal cuando el mercado está estadísticamente asfixiado, evitando las falsas señales. Operativamente, esto es una estrategia pura de expansión de volatilidad. El tip de oro es que no entras antes del movimiento intentando adivinar. Esperas pacientemente a que el algoritmo detecte el tick exacto de liberación del squeeze, es decir, el disparo, y te montas direccionalmente a favor de la regresión lineal. Esta estrategia es ideal para cazar los movimientos más rápidos, agresivos y direccionales de toda la sesión de trading. En el puesto número 5 tenemos el famoso TTM Squeeze y sus infinitas variantes. Este indicador es visualmente muy curioso. Consta de puntos en el eje central y un histograma de barras. Su función principal es medir la compresión del mercado. Matemáticamente compara la distancia de las bandas de Bollinger respecto a los canales de Kellner. Si las bandas de Bollinger se meten dentro del Kellner, el mercado está en un squeeze o comprensión acumulando energía para un movimiento violento. La forma de operarlo es esperar a que los puntos cambien de color indicando la liberación de esa energía y entrar a favor de las barras del histograma. El error del retail que más dinero le cuesta está en confiar en ese histograma clásico, el cual es malísimo prediciendo hacia dónde va a estallar el precio, porque usa cálculos de inercia anticuados y lineales de los años 80. No entiendo cómo la gente de verdad se atreve a usar estos indicadores con dinero real. Básicamente te dice que hay presión, pero reacciona tarde a la dirección y te hace perder tu dinero la mayoría de las veces. La arquitectura que le he implementado soluciona esto sustituyendo el cálculo obsoleto por un motor de regresión lineal predictiva en el histograma, con un pequeño toque personal que he utilizado para este tipo de algoritmos. Esto reduce el retraso de la señal drásticamente. Además, abandonamos el estado binario de encendido o apagado de los scripts públicos. Ahora definimos 3 estados explícitos y creamos un output lógico dedicado exclusivamente al tick exacto de liberación, listo para disparar una orden automática en tu bot si decides automatizarlo.
El TTM clásico de internet es un simple barómetro. La versión mejorada que yo te traigo es un radar Doppler que te muestra la trayectoria exacta y el momento preciso en el que la tormenta toca tierra. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que hasta ahora hemos arreglado el retraso y el ruido de las herramientas convencionales retail. Pero para jugar en las grandes ligas necesitamos leer la macroestructura del mercado y blindarnos de las falsas rupturas. Entramos en la categoría A, el territorio institucional. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Ahora sí, vamos al puesto número 4, el Supertrend. Este indicador se dibuja directamente sobre las velas del precio como una línea verde o roja. Es algo así como un seguidor de tendencia puro. Su cálculo toma el precio medio y le suma o resta un multiplicador de la volatilidad actual usando el ATR. Si el precio rompe la línea, esta cambia de lado y de color, indicando un cambio de tendencia. El usuario retail opera el Supertrend de la forma más básica que puede existir. Compra cuando la línea se pone verde y vende cuando la línea se pone roja. Pero hacer esto te destroza en rangos laterales. El precio sube un poco, el Supertrend se pone verde, tú compras e inmediatamente el precio cae cambiando a rojo y haciéndote vender en pérdidas. Entras en un bucle infinito que quema tu cuenta por completo. Tengo que reconocer que este es uno de mis indicadores favoritos y de los que más utilizo en mis bots de tendencia, por lo que he trabajado mucho en él y la versión que te traigo es totalmente exclusiva para este indicador. Lo he trasteado mucho durante esta última década, pero por simplificarte algunas de las mejoras, le he inyectado un sistema de triple protección antirruido que no existe en ningún otro lugar. Primero, incorpora una confirmación por media móvil exponencial. Si el Supertrend da señal de compra, pero el precio está por debajo de la media macro, el sistema cancela la señal instantáneamente. Segundo, tiene un escudo de barras persistente que puedes configurarlo para que exija que 3 velas consecutivas o las que tú decidas confirmen la ruptura estructural antes de girar la línea. Y tercero, extrae la señal exacta en el milisegundo en que ocurre el giro. Un Supertrend normal se abre si el mercado sopla fuerte. Esta versión evoluciona. Es la bóveda de un banco institucional que exige que 3 directores giren sus llaves simultáneamente para confirmar que la tendencia real ha cambiado. ¿Cómo debes operarlo para ganar dinero? A nivel táctico, el Supertrend avanzado no se usa para buscar gatillos de entrada ciego. Se usa como tu algoritmo de trailing stop. Tu estrategia es montarte en la tendencia usando otra métrica, como por ejemplo un rechazo de volumen, y dejar que esta bóveda de triple seguridad vaya persiguiendo el precio, asegurando que tus ganancias vayan creciendo vela a vela, sin que un simple ruido lateral o barrido rápido te saque del mercado prematuramente. Llegamos al top 3 y esto nos lleva al puesto número 3, el Dashboard Multi-Time Frame o panel multitemporal. Esta herramienta busca darte vista de águila, pero mal interpretada te dejará más ciego que un topillo de jardín. Es una tabla lateral que te resume si la tendencia es alcista o bajista en gráficos de 5 minutos, de 1 hora, 4 horas y un día. Todo sin que tengas que salir de tu pantalla actual. Se usa con la intención de lograr alineación multi-time frame, es decir, operando en el corto plazo solo si la temporalidad mayor te respalda. La trampa letal aquí que aniquila a los usuarios es el repintado.
El 90% de estos indicadores desarrollados por retailers leen la vela de 4 horas actual que todavía no ha cerrado y plasman esos datos temporales en tu gráfico de 5 minutos. Una auténtica locura. Te están dando señales del futuro basadas en una vela que aún se está moviendo y por lo tanto variando. Te dan una señal de entrada aparentemente perfecta. Tú entras, la vela mayor retrocede y la señal desaparece de tu gráfico, dejándote atrapado en una pérdida sin explicación. Pero yo he erradicado este problema de raíz. He programado un bloqueo algorítmico estricto antiparadoja temporal. Ahora nunca usamos datos del futuro cambiante. Exigimos que la vela superior esté matemáticamente cerrada, con un factor de seguridad total. Además, ya no nos da un simple todo rojo o todo verde. Ahora otorga un score de confluencia gradual y numérico, permitiéndote elegir libremente cualquier combinación de 4 temporalidades. Leer un diario del futuro es hacer trampa, y en el trading el mercado te va a castigar por ello quebrando tu cuenta. Pero los traders cuantitativos solo operamos con inteligencia 100% confirmada, objetiva y accionable. Este es el único camino hacia la rentabilidad. La estrategia principal aquí es dominar el análisis top-down. Nunca, bajo ningún concepto, ejecutas un trade intradiario en 5 o 15 minutos si el score multitemporal no te confirma que la inercia pesada de 1 y 4 horas fue exactamente en la misma dirección. Usas este panel blindado como tu semáforo definitivo. Si no hay confluencia estructural mayor, te quedas fuera y proteges tu capital para la siguiente oportunidad. Nos acercamos a la cima del top 10. Hemos dejado de adivinar y ahora vamos a auditar la realidad. Solo nos quedan 2 titanes absolutos que, juntos, conforman casi el 90% del volumen de los algoritmos de alta frecuencia que se ejecutaron en 2025. Llegamos al puesto número 2, rozando la corona, el núcleo central del Smart Money Concepts o SMC. Esto no son cajitas aisladas como el puesto número 10, es el motor que lee la estructura profunda del precio realmente. Detecta cuando el mercado hace nuevos máximos, cuando rompe la estructura marcando un boss, cuando cambia la tendencia macro con un short y localiza zonas premium y discount. Los operadores usan esto para entender el terreno de juego general antes de buscar un gatillo de entrada. El gran fallo de las versiones retail de internet es que utilizan distancias fijas en pips para detectar estas anomalías o para encontrar mínimos iguales. Si tú configuras el indicador para el Bitcoin y luego abres el gráfico del oro, el código se rompe por completo porque la volatilidad es distinta. Fin, generan rupturas falsas y te destrozan tu percepción. Lo que he hecho aquí con este indicador es pura ingeniería. Le he creado zonas algorítmicas directas para saber si el precio está caro o barato respecto a su punto de equilibrio. Y lo más importante, la detección de liquidez y mínimos iguales, que se adapta dinámicamente usando la volatilidad real del ATR en el momento exacto de la vela. Con esto el indicador respira. Le he inyectado un sesgo direccional algorítmico y he añadido barreras de código para evitar que el algoritmo se cuelgue al leer datos pasados, algo que pasaba a menudo en otros scripts famosos de internet. Un SMC de internet o creado con cloud es un traje de talla única. El núcleo SMC que he diseñado yo es un traje desastre que se adapta milimétricamente a la volatilidad del mercado que tenga seleccionado cada segundo. El uso profesional y la estrategia real de este núcleo es operar retrasos a zona de descuento. Detectas un cambio de carácter o short que gira la macroestructura, mide automáticamente el nuevo rango y colocas tus órdenes de entrada o gatillos algorítmicos exclusivamente en la zona de descuento profunda. Entras justo donde el activo está matemáticamente barato para las grandes firmas institucionales, evidentemente, maximizando así exponencialmente tu ratio riesgo-beneficio.
Finalmente, la categoría S, la cúspide absoluta. El número 1 es para el volume profile o perfil de volumen. Mientras que todos los demás indicadores grafican el comportamiento del precio a lo largo del tiempo, de izquierda a derecha, el perfil de volumen es el único que grafica el volumen negociado en función de los niveles de precio, de abajo hacia arriba. Te muestra una radiografía lateral que resalta el punto de control, que es el precio exacto donde se movió más dinero institucional, y el área de valor que engloba el 70% de todo el negocio del día. Los profesionales no lo usamos para buscar un gatillo de entrada rápido, lo usamos para auditar dónde está atrapado el inventario pesado de las grandes firmas y operar los extremos de ese valor. La trampa trágica del retail es que los indicadores públicos de perfil de volumen son toscos e imprecisos. Toman todo el volumen generado durante 5 minutos y lo tiran ciegamente al precio de cierre de la vela. Esto deforma por completo el punto de control y te hace operar soportes falsos que realmente están vacíos por dentro. Pero con esta versión no nos andamos con aproximaciones. Implementamos la distribución real con difusión proporcional. El algoritmo toma el volumen de la vela y lo reparte exhaustivamente a lo largo de todo su recorrido físico. Además, el área de valor se expande desde el núcleo siguiendo matemáticamente el estándar profesional de la bolsa de Chicago y no un simple percentil estadístico. Y lo más importante para tus bots, el punto de control y las áreas de valor superior e inferior ya no son simples dibujos bonitos en tu pantalla, son flujos de datos numéricos en tiempo real que puedes conectar directamente a las lógicas de entrada y salida de tus algoritmos. Operar con un perfil de volumen pirata, retail, descargado de internet o diseñado por cloud, por mucho que te haya ayudado a mejorarlo, es como intentar operar un tumor mirando una radiografía borrosa de los años 40. El volumen profile de Stratos es una resonancia magnética en 4 dimensiones de los inventarios institucionales. La estrategia de élite con el perfil de volumen es operar la aceptación y el rechazo. Si el precio abre fuera del área de valor y es rechazado de inmediato, entras agresivamente buscando la reversión hacia el punto de control magnético. Si el precio, por el contrario, rompe un nodo de bajo volumen con agresividad estructural, opera la expansión hacia el siguiente clúster de liquidez. Estás operando exactamente la zona geométrica donde las instituciones están obligadas a defender sus posiciones o capitular. Acabas de ver la diferencia abismal entre jugar a adivinar con colores y herramientas públicas rotas o mal diseñadas con IA generales como cloud y construir sistemas con verdadera arquitectura cuantitativa con conocimiento de causa profesional. Llegó el momento de cumplir la promesa que os dije al principio. Quiero que me digas en los comentarios del 1 al 10 el número del indicador que quieres que te regale. En una semana haré el recuento y os subiré a la comunidad de Skool el indicador ganador que mayor número de votos haya tenido, para que podáis descargarlo totalmente gratis. Así que únete ya a mi comunidad privada de Skool para seguir aprendiendo y mejorando totalmente gratis. Pero si no quieres esperar y quieres descargarte ya un super indicador para hacer trading en scalping en el oro con una gran probabilidad de éxito, haz clic en el vídeo que te aparece ahora en pantalla, donde te enseño a utilizarlo y te lo regalo.